Bien, hermanos, en esta noche queremos hacer alusión al título de lo que ha sido esta jornada tan especial y esperada por tantos sobre la ofrenda de gratitud. ¿Cuál es el título, hermano? En Dios confío. ¿Usted se ha puesto a prestarle atención a ese título? En Dios confío, ¿le ha prestado atención? Parece fácil de entender, ¿verdad que sí? En Dios confío. Pero en esta noche, no sé si dije esta mañana ahorita, cuando uno predica de noche a veces dicen esta mañana, ya los pastores adventistas estamos acostumbrados. En esta noche, hermanos, queremos hablar de esa confianza que emana ese título, en Dios confío. ¿Qué es la confianza? Y queremos hacer un estudio breve del Salmo. ¿Cuál es el Salmo que estamos estudiando esta semana? El Salmo 56. No sé si alguno lo ha leído completo. ¿Alguien lo ha leído acá? ¿Completo? Algunos lo han leído, excelente. ¿Quién escribió este Salmo? David. Escribió más de 70 salmos, no sé si 76, pastor, por ahí. David escribió este Salmo en un contexto de persecución. Si usted lo lee, usted va a ver que él está hablando de enemigos y está pidiendo al Señor que lo defienda de sus enemigos. Y ese enemigo más grande que él tenía, ¿quién era? Saúl. Saúl estaba ensanchado contra él, estaba lleno de recelos, de dolor, infundados, porque David nunca le hizo daño. Al contrario, David siempre le hizo bien a Saúl y al pueblo. Y Saúl se ampara en el Señor y pide al Señor que lo defienda a él de sus enemigos. Dentro de ese salmo hay un versículo que es de donde sacaron este título y quiero compartirlo con ustedes. Salmo 56, verso 3. Muy conocido este versículo, ¿verdad? Y dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, ¿qué cosa? Yo en ti confío. Y de ahí sacaron el título, en Dios confío. Queremos estudiar esta noche el temor y la confianza, cómo se relacionan y si pueden coexistir las dos en un ser humano, si es posible. Vamos a ver esto. Pero antes quiero preguntarle, le preguntaba de los hombres de la Biblia, ¿cuál hombre es reconocido como un hombre valiente? Piensen bien, si usted pueda nombrar de los hombres bíblicos, ¿cuál fue de los más valientes? David. Piense bien. David fue valiente más que nadie. No solamente porque se enfrentó al hombre que nadie quiso enfrentarse, que fue Goliat, sino que su vida fue una vida de valentía. David era valiente, David era un guerrero. David se enfrentaba a cualquier ejército con sus hombres y vencía. Muy valiente, muy valiente. En guerra, en la Biblia, no hay un hombre más valiente que David. Pero ese valiente David dice aquí, en el día que temo, yo en ti confío. Si agarramos la primera frase, ¿qué está diciendo este valiente hombre? Que había momentos en que él tenía temor. Aunque era valiente, que no temía por su vida, se enfrentó a Goliat y a cualquier ejército lo enfrentaba. Este hombre también había momentos que sentía, ¿qué cosa, hermano? Temor. Pero él dice, en ese día cuando siento miedo, en ese día cuando siento temor, en ese día, Señor, yo en ti confío. ¿Será posible que alguno de ustedes, aún siendo adventistas, y yo sé que aquí hay gente que tiene 20 años en el Evangelio, 30 años, 40 años, ¿será posible que alguno de ustedes hay días que usted tiene temor? ¿Sí o no? 40 años en el Evangelio y todavía hay días que usted siente miedo. ¿Y cómo es posible eso? Doctora, ¿se puede explicar eso? Sí, porque el ser humano es un ser que naturalmente siente temor hasta como un modo
¿de qué? De protección, de alerta, para cuidarse. El temor es algo normal. Que sienta temor es normal. Ahora bien, vivir con temor todo el tiempo es otra cosa. David no está diciendo, yo soy un hombre que vivo atemorizado siempre. David dice, hay días que yo siento temor, pero ese día yo confío en Jehová. Hermanos, y el siguiente versículo dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. Y dice, no temeré qué puede hacerme el hombre. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Él dice, en Jehová, ¿qué cosa? He confiado. Y ahora, ¿qué está diciendo? No temeré qué puede hacerme quién. No sé si usted puede entender lo que él está diciendo. Él está diciendo, hay días que tengo miedo, hay días que hay enemigos que me asustan, pero en ese día yo decido confiar en el Dios que yo alabo. Alabado sea el Señor. En el Dios que yo alabo, frente a esas amenazas, ese día yo decido confiar en Él. Y entonces Él dice, y cuando yo decido confiar en Él, el temor se me va. Y dice, no temeré qué puede hacerme el hombre. Hermanos, quizá usted ha escuchado a algún predicador decir que el cristiano puede sentir temor, puede vivir asustado, pero hay que interpretar eso. El cristiano puede sentir temor en la vida por diferentes razones, problemas de salud, a veces aparecen enfermedades que uno tiembla, una familia, esposa, esposo, hijos, su madre, padre, cualquier familiar, que el cristiano puede temblar y puede pasar un día temblando y hasta 2 días temblando y hasta una semana asustado y temeroso, pero no debe permanecer en ese temor si tiene y conoce al Dios de los cielos. Y quizá esté hablando para alguien hoy que tiene algo que le quita la paz, que lo llena de angustia, de temor. Es natural. Ahora bien, el Dios que tú alabas, ese Dios tiene el poder para interceder por ti, para ayudarte y sacarte de cualquier situación que tú estés viviendo. Y cuando tú entiendes y conoces al Dios que tú alabas y confías en Él, entonces el temor se irá de tu vida. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermano? Hay que agarrarla porque quizás hoy tú estés en paz, pero no sabes mañana con qué te vas a enfrentar, porque estamos en un mundo de dolor, estamos en un mundo de enfermedades, estamos en un mundo de muerte, de desafío, y estamos aquí tranquilos ahora mismo, pero ahorita podemos, Dios nos libre a todos, podemos ahorita enfrentar nosotros un momento, hermano, de terror. ¿Usted está seguro de eso, verdad? Que aunque estamos en paz ahora mismo, en 1 hora o 2, Dios nos libre, pero podemos enfrentar un momento de angustia. Quiero decirte que en ese momento, si Dios lo permite en tu vida, siempre recuerda que el Dios que tú alabas es un Dios poderoso. Confía en Él y Él te va a sacar de allí. David dice, no temeré a lo que el hombre pueda hacerme, porque al Dios que yo alabo he confiado en Él. Hermano, estudiando la Biblia encontré que la palabra fe, pistis, en griego, es lo mismo que confianza. Fe y confianza son sinónimos. Y en distintos versículos, la raíz de esa palabra se traduce como confianza. Pero para mi sorpresa, hermanos, también encontré, para ser breve, que esa misma raíz, también la Biblia, por ejemplo, en Romanos 11:32, en Hebreos 4:6, la raíz de esa palabra, y aquí se traduce apeites, se traduce como desobediencia. Vaya entendiendo. Fe y confianza, ¿qué es, hermano? Es lo mismo. Confianza en algo, eso es fe. Pero esa misma raíz de la palabra, eso es pistis. Apeites es la misma etimología y aquí se traduce como ¿qué cosa? Como desobediencia. Pero si usted se va a San Mateo 17, Apocalipsis 28, está apistía. ¿Están escuchando la misma raíz de pisti? ¿Y sabe cómo se traduce en estos versículos? Como incredulidad. Incrédulo.
Son dos versículos que se refieren a incrédulos y la idea que están dando es de personas que no confían en nada. Oiga bien, la misma raíz. Apeités. ¿Sabe cómo se traduce esto? Desobediencia. La idea es falta de confianza. Y una falta de confianza que causa desobediencia. Según Romanos 11:32 y Hebreos 4:6. La misma raíz de fe, que es confianza, también se convierte en ¿qué cosa? En desobediencia, se convierte también en incredulidad, desobediencia y mucho más. Y esta última que le dije se traduce como que la falta de confianza puede llevarnos a nosotros a vivir ¿en qué cosa? En desobediencia. ¿Cómo así, hermano? Si yo tengo falta de confianza, yo puedo ser desobediente. Si yo no confío en Dios, ¿puedo ser yo desobediente? ¿Se entiende esto, hermano? Usted ha leído lo que dice San Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y versículo anterior dice, no os angustiéis por nada. Es decir, ni por comida, ni por bebida, ni por ropa, porque yo cuido de ti. Dice, el impío, el gentil, se angustia por estas cosas, pero ustedes entiendan que yo cuido de ustedes. No se angustien. Entonces, cuando un cristiano, por ejemplo, vive angustiado siempre, vive lleno de temor, ¿está desobedeciendo, sí o no? La palabra es apeités. De la misma raíz de la fe, pero ahora se traduce como desobediencia que te lleva a cometer, como falta de confianza que te lleva a desobedecer. Es decir, cuando usted vive lleno de miedo en su vida, que todo lo asusta, que usted no tiene paz, ¿usted está haciendo qué cosa, hermano? Desobedeciendo. ¿Cómo así? Sí, porque dice el versículo, no estéis angustiados por nada. No te angusties porque yo cuido de ti. Pero cuando te falta algo en la vida, tú te llenas de angustia y permaneces en ella. Y puede caer hasta en la terrible depresión que no criticamos y sabemos que cualquiera de nosotros puede deprimirse. Pero no es normal y no debería ser. No deberíamos caer nosotros en una angustia tan profunda que lleguemos a la depresión. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios en quien confiar. Y a veces la depresión es resultado de una angustia constante. Si aquí hay psicólogo puede ayudarme y corregirme. Una angustia, un pensamiento constante que te puede llevar a ser un cristiano tan vacío y triste que te hunde en la depresión. Y el Señor dice, no te angusties, yo estoy contigo, yo cuido de ti. Pero si tú no confías, entonces esa falta de confianza te lleva ¿a qué cosa? A desobedecer. Entonces, hermano, estamos viendo la importancia de la confianza. Está estrechamente relacionada con la fe, pero podemos pasar tan rápidamente sin darnos cuenta, hermano, a la desobediencia y aún podemos pasar a la incredulidad sin darnos cuenta por falta de confianza. Hermano, recuerdo cuando fui a estudiar teología, yo recibí el llamado cuando estaba en tercero de bachiller, pero tuve mucho miedo, me puse a pensar en la universidad, en lo lejos que estaba, en que yo era tan pobre que yo no iba a poder pagar eso. Y ahí pasé semanas sentado en silencio y no le comenté eso a nadie. Tercero de bachiller, finalmente me fui a estudiar ingeniería, 3 años de ingeniería. Y un día, el pastor Cornelio, que se le metió en buscar jóvenes para pastor, me llama y me dice, yo creo que tú debes irte a estudiar teología. Y entonces me acordé de 3 años atrás, que en silencio había recibido ese llamado. Y dije, wow, parece que esto es de Dios. Le dije, pastor, bueno, yo estoy estudiando ingeniería. Y dice, no, deja eso, tranquilo, que lo tuyo es esto. Yo te veo en la iglesia, ¿cómo te estás? Yo tenía como 7 cargos, hermano, siempre. El pastor me veía, hasta pena me tenía. Deja eso. 3 años de ingeniería. Y le digo, pastor, déjeme orar. Pero yo sentí un frío, hermano, que me llegó de la punta del pie hasta la cabeza cuando él me hablaba, en silencio allí. Así que fui a mi casa a orar, le comenté a mi madre de eso. Y, hermano, decidí irme a estudiar teología. Dejé toda la carrera, 3 años perdidos, porque entendí que era de Dios.
Y cuando me iba, yo no sé, a los pastores adventistas como que siempre le pasa lo mismo. Yo llevé 2 pantalones a la universidad, hermano. Un grisito, ¿cómo le llaman ustedes cuando le queda uno por aquí? Porque en mi campo le dicen saltacharco, brincacharcos. Un grisito bien gastado y un negro que parecía gris. Un gris que parecía crema y un negro que parecía gris. 2 pantaloncitos, hermano, y una maleta que le faltaba una rueda. Literalmente. El pastor Luis Alberto no le pasó esa cosa porque él estaba en mejores condiciones. Pero hay muchos como yo que le pasó lo mismo. Hermano, y yo sin dinero para la Universidad Adventista. Yo estaba estudiando ingeniería porque yo trabajaba en el día y yo mismo me pagaba mi carrera. Mi mamá no podía ayudarme. Y recuerdo, hermano, que yo dije, wow, me volvió otra vez el pensamiento. Eso es caro. La universidad es cara, es lejos, tú vas a estar solo, nadie, tu mamá no trabaja ya, está viejita. Y yo recuerdo que dije, voy confiando en Dios. Hermano, y me fui. Y para hacerle la historia corta, quiero decirle que todavía en la universidad, allá en Caja, debe haber dinero mío que yo dejé allá. ¿Cómo pasó eso? Miren, y para que ustedes vean, ya cuando me iba a graduar, vino alguien en silencio y me puso 50,000 pesos. Y ya yo no necesitaba un centavo, a mí me sobraba. Y me llaman, alguien te depositó 50,000 pesos. Miren cómo es la cosa, yo nunca supe quién fue. Dios hablándome. Yo te llamé, confía. 50,000 pesos en efectivo. Yo tuve que agarrar los 50,000 pesos y pasárselo así mismo a un compañero que le faltaba, completo. Y todavía, porque a mí me sobraba. ¿Y de dónde me sobraba? De mi casa nunca me mandaron un centavo. Dios suplió en la universidad. Yo trabajaba, claro. Yo trabajé duro, colporté y me sobró. Yo mi comprensivo lo pagué con eso, mi graduación lo pagué con ese dinero. Yo no tuve que buscar un centavo. Y Dios suplió hasta el final y sobró. Y recuerdo siempre que dije, voy, Señor, confiando en ti. No llevo nada vacío. Y Dios fue maravilloso. Recuerdo, le cuento esto porque junto a mí el pastor invitó a 2 jóvenes más a estudiar de la Central de la Romana. Y esos jóvenes, tristemente, en estos días vi uno bailando bachata en las redes sociales. Eran jóvenes también muy entregados y el pastor de esos jóvenes del distrito, esos 3, y los 2 están fuera de la iglesia. Solo he quedado yo para contar la historia. Ya hace más de 20 años de eso que salí a la universidad. ¿Por qué le digo esto? Porque la confianza, cuando no se solidifica en Dios, podemos caer fácilmente, hermano, en la incredulidad, podemos caer en desobediencia. La confianza es sensible. Cuando estamos en Dios tenemos que confiar plenamente o no confiar, porque es delicada. La misma raíz de fe fuerte, de certeza de lo que se espera, es la misma raíz de incredulidad. La pueden estudiar. Es la misma raíz de desobediencia por falta de confianza. Cuando usted está en Cristo y usted no se entrega a confiar plenamente en Dios, el enemigo puede aprovechar su debilidad y convertirlo a usted en desobediente. Y puede vivir constantemente en desobediencia. ¿Por qué? Porque aparentemente está viviendo cerca de Dios, pero no conoce al Dios que usted alaba. Y el enemigo se aprovecha de eso y usted dentro de la iglesia lo puede vivir, llevarlo a usted a vivir siempre en temor, siempre asustado, siempre temeroso, o vivir también en desobediencia constante, porque usted no sabe al Dios que usted alaba. Le puede llegar el temor como a David, pero siempre tiene que decir, ya no tengo temor porque he confiado en el Dios que alabo. Y ya no me da miedo lo que el hombre me puede hacer. Ya no me da miedo lo que la enfermedad me puede hacer. Ya no me da miedo lo que la situación económica me puede hacer, porque yo he confiado en el Dios que alabo. Usted tiene que conocer al Dios que alaba. Usted no puede venir a la iglesia a alabar a un Dios y salir allá afuera y pasarse la semana, el mes con miedo. No se combina, no hay forma. ¿Me doy a entender, hermanos queridos? No sé si están de acuerdo con lo que le digo. Es decir, un día usted puede tener miedo, pero cuando usted confía en Jehová, ese miedo es echado fuera. En un momento, Pedro, cuando comenzó a caminar por el agua, ¿qué le llegó a él? Miedo. ¿Por qué tuvo miedo Pedro? Por el viento. Era fuerte, hermano, una tempestad terrible. ¿Usted se tiraría a caminar en el mar de noche? ¿Lo haría usted?
Pedro lo hizo, hermano, confiando en quién, en Dios, pero dice que quitó la vista. Se detuvo a pensar en qué cosa, en el viento. Se detuvo a pensar que el ser humano no puede caminar sobre las aguas. Y cuando llegó a esa conclusión humana, ¿qué hizo Pedro, hermano? Comenzó a hundirse. Cuando Pedro sale diciendo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas. Es decir, Pedro sale a caminar sobre las aguas confiando en la palabra del Señor. Él dice, ven, y Pedro, confiando en ese ven, dice, yo voy. Pero cuando el viento lo golpea, ahora Pedro se acuerda que él es un simple humano. Y dice, los hombres no caminan sobre las aguas. Y yo como pescador sé que cuando hay tormenta en el mar, un barco se puede hundir. Un hombre, imagínense. Y entonces Pedro comenzó a hundirse. Pero ¿qué Pedro hizo, hermano? Clamó. ¿Y qué dijo? Señor, sálvame. Y extendió, ¿qué cosa, hermano? La mano. Cuando extendió la mano, ¿qué estaba diciendo Pedro? Yo sé que si el Señor me agarra, me puede salvar. ¿Sí o no? ¿Usted le extiende la mano cuando se está ahogando a alguien que usted sabe que también se está ahogando? ¿Puede tener confianza usted en extenderle la mano a alguien que se está hundiendo en su momento de fracaso? No hay forma. Pero cuando usted le extiende la mano a alguien es porque usted tiene esperanza de que ese alguien lo sostenga y lo salve. ¿Y qué hizo Jesucristo con Pedro, hermano? Le dio la mano y le dijo, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Es decir, si yo te dije que viniera, camina confiado, porque yo te dije que venga. Pero en el camino Pedro falseó, como falseamos nosotros también. Y estoy hablando para alguien que aún con 20 años en el Evangelio ha falseado, igual que yo, ¿verdad que sí? Con 30 años en el Evangelio como yo, estoy hablando para alguien que posiblemente en algún momento también ha fallado. Pero el Señor te recuerda que Él te llamó. Y si Él te llamó, Él te va a sostener. Si comenzaste a caminar con Dios, Él te va a sostener y te lo va a demostrar hasta el final, como lo hizo conmigo en la universidad. Esos 50,000 pesos nunca lo olvido. Es raro que alguien te dé 50,000 pesos y que no te diga quién fue. ¿Cierto? Siempre veo a Dios detrás de eso. Suplió, y en ese tiempo, en esa universidad, era mucho. Siempre veo a Dios diciéndome, yo te llamé, yo te sostendré. Y dio hasta que sobreabundó. Y ese es el Dios a que servimos. Es decir, no eres tú, no soy yo. No es nuestra condición lo que importa. Como humanos, hermano, estamos destinados a fracasar en este cuerpo de muerte. Pero si confiamos en Dios, podemos caminar seguros cuando Él te llama. Y el que está en Cristo está corriendo una carrera espiritual. Y en esta carrera, si Dios te llamó, Él te va a sostener siempre. Habrá momentos en esta vida cuando serás golpeado y temerás. Pero recuerda que Dios te llamó, te dijo, ven. Y si Él te llamó, Él va a estar contigo en cualquier situación. Extiéndele la mano y Dios te va a restaurar, te va a levantar, te va a sostener. ¿Usted recibe eso en esta hora? Y recuerda, aunque esté en paz hoy, recibe este mensaje para tiempo de angustia. Porque a todos en esta vida nos llegan momentos duros. Y necesitamos estar firmes en nuestra fe, en el Dios que alabamos. Para que nada en esta vida nos llene de temor. Hermanos, ya el tiempo se fue, pero quiero compartir contigo algunos pasajes sobre la confianza que debemos tener en Dios, el tipo de confianza y qué significa la confianza en el Señor. Hermano, la confianza en Dios significan dos cosas: creer en Él y cambiar nuestra conducta. ¿Se ha entendido en esta noche eso, hermano? Confianza, ¿qué es? Creer en Él y ¿qué más? Y cambiar ¿qué? Nuestra conducta. No combina que usted crea en Dios y viva todo el tiempo lleno de miedo, atemorizado, angustiado. No combina. Si alguien tiene esa angustia en su vida, repréndala en el nombre del Señor y cambie esa conducta basada en una fe en un Dios poderoso, eterno, su Dios al que usted alaba. Esa conducta no puede seguir en su vida. La gente no puede escucharlo a usted todo el tiempo quejándose. La gente no puede escucharlo todo el tiempo a usted lamentándose, porque usted está predicando un evangelio falso. El cristiano puede pasar momentos duros, pero tiene un Dios maravilloso. Y la vida del cristiano es una vida victoriosa a pesar de todo. Y ese es el mensaje que el mundo tiene que escuchar. Aunque estemos pasando por momentos de pruebas, nosotros sabemos que nuestra vida es victoriosa. Si no estamos claros, tenemos que pedir al Señor que nos dé esa seguridad. Todo el que está en Cristo, hermano,
es un vencedor, sin importar sus circunstancias. Y tenemos que vivir bajo esa conducta, bajo ese paradigma de pensamientos. Somos vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo que nos acontece siempre será para bienestar de nuestra vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hermanos, oiga lo que dice la Biblia. Salmo 31:6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. ¿Cuál es la idea aquí? Confiar en Dios es ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas. Primer punto. ¿Qué cosa? Confiar en Dios, ¿qué es, hermano? Ponerlo a Él ¿en qué? En primer lugar en nuestra vida. Segundo, confiar en Dios es decidir creer en su palabra. Confiar en Dios, ¿qué cosa, hermano? Decidir ¿qué? Creer. ¿En qué? En su palabra. Y dice 2 Samuel 7:28: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Tus palabras son ¿qué cosa, hermanos? Verdad. Si Él te dice, yo cuido de ti, ¿en qué tú tienes que creer? En esa verdad. Él cuida de mí y tiene que repetírtelo. Repetírtelo siempre. Dios cuida de mí porque ya me lo dijo. Tengo que creer en eso. Y en mis momentos difíciles yo voy a estar tranquilo porque yo he creído en Jehová. El problema es, hermanos, que a veces no creemos en la palabra de Jehová. Y sufrimos mucho, nos angustiamos mucho porque realmente no estamos creyendo en su palabra. Confiar en Dios es decidir creer en su palabra. Dice 2 Samuel 7:28: ahora pues, Jehová, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Gloria a Dios. Tercero, confiar en Dios es creer que Él nos ama. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmos 13:5. Hermanos, ¿están recibiendo esta palabra? Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta noche. Quizá a alguno un texto no le sea tan importante, pero a otro sí, porque así es la palabra del Señor. Cuando se echa, siempre cae en buena tierra. Creer en Dios es creer, ¿qué cosa, hermanos? Que Él nos ama. ¿Por qué es importante creer esto? Porque si sabemos que alguien nos ama, siempre vamos a creer que no nos va a traicionar. ¿Sí o no? Por eso duele tanto cuando un esposo traiciona a una esposa. Porque no se espera que la persona a quien tú le has entregado tu vida te traicione, ¿cierto? Por eso duele tanto cuando un amigo traiciona. Porque es tu amigo en quien tú confiaste, te pusiste vulnerable, le contaste tu vida y de repente te traicionó. Duele mucho, ¿verdad? Porque el amor, realmente en el amor siempre hay confianza. Si la relación con Dios es de amor, la confianza naturalmente va a crecer. Por eso es importante estar siempre seguro que tu Dios te ama y que para Él tú eres importante. Cuarto, confiar en Dios es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. Confiar en Dios es ¿qué, hermano? Renunciar a nuestra manera de ¿qué? De hacer las cosas. Y dice Salmo 143:8: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que está pidiendo el salmista? ¿Qué camino es que él quiere que le muestren? El camino que Dios quiere que él ande. Hermano, debe ser nuestra oración pedirle al Señor, muéstrame el camino siempre. ¿Sabe que a veces nosotros tomamos decisiones? A veces nosotros iniciamos caminos sin la dirección de Dios. ¿Sí o no? Y en el andar nos damos cuenta que fracasamos, que nos fue mal. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Y dónde está Dios ahora? Dios está en el mismo lugar que lo dejaste cuando comenzaste a andar. Confianza, hermano, es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas y pedirle a Dios que Él sea, que nos muestre el camino que debemos tomar. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Por eso siempre hay que ponerle a Dios en sus manos nuestro caminar, para que Él nos guíe siempre por camino de vida, camino de éxito, camino de victorias. Amén. Hermanos, confiar en Dios es no buscar
la ayuda de otros. ¿Cómo así? Dice la Biblia en Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, sino que puso su confianza ¿en quién, hermanos? Cuando el cristiano tiene situación, a quien primero tiene que acudir es a Dios. Usted no puede pensar en el hombre como una solución primaria. Es Jehová que te dice si el hombre, él puede usarlo para solucionar tu problema. Jehová es lo primero. A veces confiamos más en el hombre que en Jehová, pero debe ser lo contrario. Primero en Jehová, y si Él nos indica hablar con el hombre, entonces hacerlo. Pero lo primero es confiar en quién primero, hermano. Valga la repetición, en Jehová. Jehová primero. Hermano, confiar en Dios es poner nuestra esperanza en Él. Confianza es esperanza, esperar. Dice Salmos 25, 1 al 3, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿En quién la esperanza, hermano? En Jehová. Confiar en Dios es encomendar nuestros planes a Él. ¿Usted escuchó eso, hermano? Confiar en Dios, ¿qué es? Encomendar, ¿qué? Nuestros planes a Él. Y ese salmo usted lo conoce, Salmo 37, 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Alabado sea el Señor. Me gusta mucho este versículo. Encomienda ¿a quién? A Jehová, ¿qué cosa? Tu camino. Confía en Él y Él, ¿qué va a hacer? Él hará. Hermano, confiamos en Jehová verdaderamente nosotros. El título es maravilloso, en Dios confío, pero estamos viendo acá que es confiar en Jehová. Son muchos elementos. Decir yo confío en Jehová implica mucho, hermano. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, hermanos, y a veces no las recibimos sencillamente porque estamos caminando en nuestros propios caminos. Confiar en Dios es no confiar en nuestras propias habilidades. A veces confiamos más en nuestras habilidades humanas que en las habilidades divinas. Creemos que con nuestras fórmulas podemos hacer las cosas, podemos salir a camino en nuestras luchas y desconfiamos del Señor. Confiar en Dios, hermano, es vivir sin temor. ¿Quién dijo eso? David. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Confiar en Dios es vivir sin ¿qué, hermano? Sin temor. En esta noche, ¿usted ha entendido esto? El temor puede llegar a nuestras vidas, pero no podemos vivir como cristianos siempre llenos de temor. No, Señor. En el día que el temor viene, me aferro al Señor. ¿A cuál Señor? Al que yo alabo, en el que yo he creído, al que yo sirvo, al Dios que yo le he tomado la palabra. En ese día de temor, de angustia en la vida, me aferro a Él. Y el temor no puede coexistir con la confianza. O estamos llenos de temor o estamos llenos de confianza. ¿Sí o no, hermano? Finalmente, no sé si te has escuchado la anécdota del equilibrista y la carretilla. La he escuchado, muy conocida, ¿verdad? Pero la voy a contar rapidito. Se cuenta de un equilibrista que estaba haciendo unos malabares extraordinarios, una carretilla, y él cruzaba una cuerda. Y el público lo alababa. La gente lo aplaudía. Y él le preguntó, ¿cuánto confían en mí? ¿Cuánto creen que yo puedo cruzar otra vez con la carretilla? Y la gente, sí, confiamos en ti, creemos. Y entonces le hizo una segunda pregunta. Le dijo, ¿quién se anima a montarse en la carretilla? Y hubo un silencio sepulcral. ¿Entendieron el asunto? ¿Cuánto confían en mí? Confiamos, creemos. Dios, en ti confío. Sí, confiamos. Pero ¿quién se quiere montar en la carretilla? Nadie. Confiaban ellos
en el equilibrista, hermano, ¿sí o no? En palabras, la confianza es fácil, pero confiar es actuar. Hablar de confianza, cualquiera puede confiar, pero moverse basado en esa confianza es otra cosa. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros en esta noche. No solamente que entendamos que Dios es fuerte, no solamente que entendamos que es un Dios grande y maravilloso. Dios no quiere que entendamos que David creía en Él y confiaba en Él. Dios quiere que tú en esta noche decidas confiar en Él. Que decidas cambiar tu conducta, tu patrón de pensamientos, y que ahora tú puedas montarte también con Dios en la carretilla, en el precipicio. Si Él te dice, es el camino, móntate con Dios, porque Él te va a llevar a un lugar de éxito, de victoria. ¿Confiamos en el Señor en esta noche? Cuidado con levantar la mano rápido. Confiar en Dios, usted vio cuántos requisitos hay. Pero para todos ellos, Dios tiene provisión para nosotros. Dios puede ayudarnos, puede darnos esa capacidad de vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y hermanos queridos, ¿qué será de nuestra vida si desarrollamos una confianza plena en el Señor? Imagínese. ¿Qué puede atemorizarlo a usted si usted confía en un Dios tan grande y maravilloso? ¿Qué puede quitarle la paz? Nada. Nada. ¿A quién usted le va a tener temor si confía de verdad en un Dios tan grande y maravilloso? A nadie. Como dice David, no le temo al hombre, porque yo he confiado en el Dios que alabo. Recibamos ese mensaje en esta noche, hermanos. Que Dios nos bendiga mucho y que cultivemos cada día esa confianza en Dios. ¿Cómo? Actuando cada día, caminando con Dios, paso a paso. Y llegaremos a ser cristianos extremadamente fuertes. Que Dios nos bendiga.